Buenos días, bienvenidos a esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Novales. Se trata de una iglesia del siglo XVI que fue mandada a construir por el Concejo de Novales para sustituir, digamos, otra iglesia que hubo previamente, que bueno, pues se les quedó pequeña porque realmente este pueblo, aunque hoy en día lo veamos así, antiguamente fue un núcleo muy importante de población con muchísima riqueza. Entonces, bueno, esa antigua iglesia de Santa María se ve sustituida por este gran templo que es hoy en día Nuestra Señora de la Asunción. Esta iglesia se construye entre 1500 y poquito, no sabemos exactamente cuándo da inicio, pero sí que la fecha final que aparece en la fachada es 1574. Su estilo es estilo gótico, es una planta de salón. Sin embargo, por ejemplo, la fachada por la que hemos accedido ya es de estilo renacentista. Como suele pasar en casi todos los templos, pues se van añadiendo estilos arquitectónicos y demás. Bueno, pues es una época en la que, como decía, hay mucha pujanza económica aquí, mucha gente que marcha para las Américas y vuelven o no vuelven, pero se hacen con grandes fortunas y se hacen benefactores de su pueblo natal, y en este caso esta iglesia se vio pues muy beneficiada con estas personas, ¿no? Con estos benefactores. No tenemos muchos datos. Yo lo que sí he podido apreciar es que probablemente se hayan utilizado piezas de la otra iglesia anterior para esta iglesia, aunque tampoco es algo que esté documentado muy en profundidad. Sí que hay partes que yo muestro a los visitantes como curiosidades, que probablemente se hayan utilizado piezas de la otra iglesia previa que existía, de Santa María, para la construcción de esta. Sí que llama mucho la atención, por ejemplo, el enlosado, porque es el enlosado original, y aquí estuvo el cementerio del pueblo. Como sabéis, hasta 1784, cuando sale la ley de Carlos III que prohíbe los enterramientos intramuros, pues todas las personas del pueblo, ricos y pobres, se enterraban aquí. Entonces tenemos todo un enlosado que representa el cementerio del pueblo en esa época. Pues de la antigua Santa María, en la parte de fuera, a los pies de este templo, tenemos un peñasco en el que se insertaba, digamos, el campanario de esa antigua iglesia. La planta es una planta de salón, como decía, que se pone de moda, digamos, en el siglo anterior en Centro Europa, y que, bueno, pues después ya, como todo a los pueblos las modas llegan más tarde, pues aquí ya en pleno siglo XVI es cuando nos llega esta moda de planta de salón. Como decía, son 3 naves de igual altura que descansan o se dividen en estos pilares muy robustos. Los primeros son fasciculados y los siguientes ya son cilíndricos, con esas, bueno, pues con esas bóvedas palmeadas, digamos. Y después tenemos lo que es las 3 naves, pues tendríamos el retablo mayor, el altar mayor, en la nave central, y los 2 laterales, que son los 3 barrocos, aunque con distintas características cada uno. En cuanto al altar mayor, tenemos una pieza de barroco clasicista, es decir, de la primera fase de barroco. Se comienza a construir a partir de un sagrario expositor que existía originalmente donde hoy se encuentra este Cristo resucitado,
pero ese sagrario expositor desaparece. Dicen que lo llevaron a Barcenaciones y nunca volvió, pero tampoco sabemos exactamente dónde está hoy en día. Este Cristo es un Cristo, bueno, pues ya de los años 90, o sea que es una adquisición reciente. Y después, como decía, ese sagrario expositor se comienza a construir en 1622 y a partir de ese sagrario expositor es a partir del cual, tomándolo como ejemplo, digamos, como modelo, se va construyendo el resto del retablo. Es un retablo que se divide en 3 calles y 3 pisos, o 2 pisos más ático, y en el que se representa a Nuestra Señora de la Asunción en el centro, rodeada de todos esos ángeles. En el ático tenemos el Calvario y a los lados, bueno, perdón, en todas las entrecalles al apostolado al completo. Tenemos los 12 apóstoles repartidos por las entrecalles. Y después unas tablas con relieves que nos cuentan un poquito de la vida de María y de Jesús, desde la Anunciación a María, en el de abajo a la derecha, encima tendríamos el nacimiento de Jesús, arriba a la izquierda la adoración de los Reyes Magos y en la tabla grande de abajo a la derecha abajo a la izquierda, perdón, es el descendimiento de la cruz. Y después tenemos 2 pequeños relieves en la predela, que serían el prendimiento y la flagelación de Cristo, que notamos claramente que es de otro artista, porque ya tiene muchísimo más movimiento las figuras, son más manieristas, digamos. Bueno, es un retablo que se tarda en construir más de 100 años. Al menos se tarda 100 años en terminar de dorarlo, porque se termina en torno a 1735. Estamos hablando de un retablo como el resto, de madera de nogal y roble probablemente, y bueno, pues que como veis está cubierto de oro, además como digo yo, de oro bueno, porque en otras ocasiones se utilizaban aleaciones y ese brillo se pierde un poquito al ser, bueno, pues se va oxidando, pero este oro está muy bien conservado, con lo cual entendemos que es de ese oro que venía directamente de América, de esos benefactores que decimos, y por ese tema también se tardó tanto tiempo en terminar esa fase de dorado, porque había que ir esperando a que llegase ese remanente de oro de las Américas. Por una parte, un orgullo, y por otra, pues una cercanía a Dios, ¿no? Porque hay que entender que esa gente probablemente no supiese en su mayoría escribir ni leer, y precisamente este retablo, en la época que se construye, que es la época posterior a la Contrarreforma, lo que se busca es un poquito eso, reavivar ese fervor popular por medio de las imágenes. Entonces, claro, un retablo que está tan cuajado de imágenes, ¿no? que tiene a la Virgen, el Calvario, los 12 apóstoles, en fin, todos estos retablos de esta época lo que pretendían era eso, ser un poco como una novela visual de lo que eran los pasajes de la Biblia para ilustrar y para avivar ese fervor por medio de tantísima belleza que tienen. Se sabe más o menos que hubo varios autores, no se tiene muy claro quiénes eran, pero bueno, sí que se sabe pues eso, que hay distintos autores, porque se ve la mano de distintos autores en las esculturas, y como decía, por ejemplo, los relieves de la predela, pues es que son completamente distintos, ¿no? Tenemos aquí un retablo que, como veis, es imponente, es incluso más grande que el retablo mayor. Entonces, bueno, este retablo es así de imponente porque lo financia, digamos, la cofradía de los santos patronos de aquí de Novales, que eran San Crispín y San Crispiniano, patronos de los zapateros. Se sabe que históricamente, ya desde el siglo XV-XVI, había habido aquí muchísima tradición de gente dedicada a la fábrica de calzado y curtición del cuero. O sea, era uno de los motores principales de la economía, junto con los cítricos, la ganadería, etc. Y bueno, pues esta cofradía tan pudiente se puede permitir un retablo de este calibre, que como vemos, pues eso es impresionante. En él encontramos a Nuestra Señora del Rosario, a los lados a San Joaquín y San José, y después en el primer piso, en el centro está San Miguel, y a los lados esos 2 santitos, esos 2 patronos que, como vemos, se han quedado de tamaño
muy reducido, casi se nos pierden entre tanto barroquismo, porque pertenecían probablemente a otro retablo previo que existía, más modesto, y en el momento que construyen este nuevo retablo los insertan ahí, pero claro, se pierden un poquito entre tanta vegetación y decoración y demás. En la parte del ático tenemos un relieve precioso de la Visitación, y bueno, pues es una pena porque está muy arriba y casi no se puede apreciar, pero es un relieve precioso. Y luego ese remate en desplome hacia adelante, casi paralelo al suelo, que ya nos deja clarísimo que es un retablo enorme que ni siquiera cabe en el templo. La fase de dorado y demás es un proceso complicado, que también entendemos al conocerlo por qué tardaban tantísimo en elaborarlo. Se tienen que ensamblar las piezas de madera y después se recubren con una especie de vendajes, como unas telas, y encima de esas telas llevan una serie de capas de yeso que se van puliendo y finalmente se les da una capa de un polvo rojo que se llama bol de Armenia. Ese bol de Armenia es el que va a actuar activado con un alcohol de pegamento para esas finísimas capas de oro. Entonces, estos retablos, bueno, el retablo mayor ya habíamos visto que no había ni siquiera policromía, es todo oro, pero en este caso, bueno, pues las zonas que van estucadas primero se policroman y las que van doradas ya llevan esas laminitas de oro. Sí, este retablo es una cosa curiosa aquí, ¿no? Hay mucha gente que incluso le gusta más que los otros porque, bueno, pues es un poco un respiro a ese barroquismo tan pronunciado. Pero en realidad este retablo estaba concebido para ser decorado igual que los otros, con policromía y oro. Lo que ocurrió es que este retablo lo financia una familia particular, la familia Isla. La familia Isla, que todavía se conserva el palacete de los Isla aquí en Novales. Esta familia lo que quiere es tener su propia capilla, donde un día enterrar a sus difuntos, y de hecho encontramos en la cúpula los escudos de armas de esta familia, así como en el remate del ático. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se queda de este color blanco? Pues porque probablemente esa familia tuviese algún tipo de falencia económica, alguna ruina o algún negocio que no salió del todo bien y no pudieron terminar de costear lo que suponía dorar todo este retablo. Estilísticamente es muy parecido al otro, es barroco pleno, muy decorativo, con todos esos bultitos, digamos, esa decoración vegetal y con cabezas de angelitos y demás. Todo eso estaría concebido para ser dorado. Pero, pues como decimos, se tuvo que quedar sin terminar y lo que hacen, yo imagino que en épocas posteriores, que es cuando se pone de moda hacer eso, es pegarle un pequeño veteado gris en algunas zonas para imitar materiales más nobles como el mármol. Entonces, bueno, pues lo curioso de este retablo, aparte de que nos haya llegado así hasta nuestros días, es que está concebido como un relicario. Tiene dos figuras entre rejas, que eran relicarios, ya no conservan la reliquia, tristemente. Y luego, pues otra cosa que nos llama la atención es que en la parte superior, donde está hoy en día ese San Juan, lo que hubo en origen fue otro calvario, como en el retablo mayor. Tampoco sabemos qué pasó con ese calvario. Puede ser que lo tuviesen que vender por esa dificultad económica, puede ser que lo robasen porque fuese un calvario valioso. El caso es que, bueno, nos lo chiva un poquito pues la forma de la moldura y también que pone INRI arriba, o sea que eso es indudable seña de que hubo un calvario en su día. Y después tenemos a Santa Bárbara y a Santo Domingo a los laterales. En la parte central de abajo tenemos a la Virgencita del Carmen, que eso sí que ya es una imagen posterior, más moderna, y San Pedro y San Pablo en las hornacinas de la predela. Estos retablos laterales de esta nave ya son de estilo neoclásico, posteriores, de calidad inferior a todos los que hemos estado viendo hasta ahora, que son una joya en sí. Y bueno, lo que es los retablos, como digo, pues ya responden a un estilo mucho más
popular de andar por casa, con madera pintada imitando mármoles, como decíamos antes, se hace un poco viral, por así decirlo, esa moda. Y lo que sí que nos interesa es las imágenes que cobijan. Por ejemplo, en este caso, este retablo, además de Santa Gema y la Virgen de Fátima, tenemos este nazareno y un elemento muy curioso que es este Cristo yacente. Es un Cristo articulado y bueno, pues es un Cristo que anatómicamente es muy correcto, es muy bonito. Entendemos que es de finales del siglo XIX, pues 1800 y pico. Y como digo, es un Cristo articulado que se utiliza en Semana Santa para escenificar el desclave. El desclave, bueno, pues lo que hacemos es colocar al Cristo crucificado, se cubre todo el retablo mayor con un telón rojo y aparece Cristo crucificado, entonces los cofrades suben a ir desclavándolo poquito a poco, primero le quitan el cartel de INRI, después la corona de espinas, posteriormente le van desclavando un brazo, el otro, las piernas, lo cubren con la sábana santa, lo presentan a su madre, que la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad, que la colocamos entre el púlpito y el altar, y después lo presentan al pueblo para que le puedan besar los pies. Y a continuación lo metemos en aquella urna que está allí y se escenifica ya el Santo Entierro. Bueno, pues este retablo, que es de estilo muy similar al que vimos aquí de los santos patronos y probablemente hecho por los mismos talleres que estaban en Casar de Periedo, es un retablo que se construye específicamente para albergar esta imagen de la Virgen. Esta imagen es donada en 1719 por un jándalo, los jándalos eran esas personas de aquí de Cantabria que se instalaban en Andalucía, sobre todo en Cádiz y esa zona, para aprovechar el comercio que llegaba con las Américas. Y bueno, pues se convertían en hábiles comerciantes y muchos de ellos pues podían ser benefactores de su pueblo. En este caso dona esta virgencita. Después en él vemos que tiene, bueno, pues varios elementos curiosos. Arriba de todo aparece un relieve de la Santísima Trinidad, bueno, pues como explicado para niños, ¿no? Un poco muy inocentón, pero muy gráfico y muy claro. Recordemos eso, que había mucha gente que no sabía leer y demás, y bueno, pues tenían que ser muy explicativos las representaciones visuales. Entonces tenemos a Jesús de rodillas con todos los elementos de la pasión, la columna, la escalera, la cruz, incluso el martillo con los clavos. Después aparece Dios Padre con los brazos extendidos y por último la paloma del Espíritu Santo. O sea que era una representación bien clarita de lo que era la Santísima Trinidad. Después tenemos en este retablo también dos Cristos, el Cristo de la Oración y el Cristo de la Columna, que también salen en esa procesión que hablábamos antes del Viernes Santo, del desclave. Y después tenemos en la predela tres relieves que también son de carácter pues más popular, más naif, por así decirlo, más inocentones. Tenemos en el centro a Santa Teresa entre las ánimas del purgatorio y después a la derecha tenemos la oración del huerto, cuando el ángel aparece para hablar con Jesús, y a la izquierda una parte del pasaje del prendimiento de Cristo cuando San Pedro le acaba de cortar la oreja al criado, a Malco, y Jesús se la está reponiendo, digamos. Es una escena muy curiosa porque en las Escrituras nos cuenta que le corta la oreja de derecha y aquí, bueno, pues ha sido la izquierda, pero son esos pequeños fallos que tampoco se les tenían en cuenta porque, bueno, pues se hacía con mucha devoción y servía para lo que servía, que era para ilustrar, ¿no?, todas estas Escrituras. Y después tenemos otra imagen muy curiosa. Arriba, encima de la hornacina de la Virgen, hay un ave que representa un pelícano que se picotea su propio pecho y de la sangre que brota alimenta a sus crías. Esto es una alegoría de la Eucaristía que se ha utilizado muchísimo, sobre todo a partir del barroco. Tenemos aquí adosados a los pilares
Otro par de joyitas de la época barroca, de en torno a 1710, se construyen estos retablillos que en origen fueron el retablo del Niño Jesús y el retablo de la Veracruz. Como ya no se conservan esas imágenes, se han colocado unas vírgenes más modernas y sí que tenemos unas imágenes curiosas antiguas, que son este San Antonio Abad con el cerdito, y al otro lado un San Pantaleón, que es muy antiguo, es una talla muy arcaica. En el otro lado, en el que está en el otro pilar, vemos que a este lado de aquí tenemos un San Ignacio Loyola, que ese no pertenecía a esta parroquia, no pertenecía a esta iglesia. Estos retablos, lo curioso, hay una pequeña anécdota que me contó un hombre del pueblo, que bueno, pues cuando la guerra civil, por lo visto, los desmontaron para llevarlos a Santander, al obispado, entiendo, a tenerlos allí protegidos. Y después, pues su padre, el padre de este señor que me lo contó, dice que fue con su camión allí a decir, bueno, hay que devolver ya los retablillos de Novales. Y bueno, lo gracioso es que están montados de una forma que estoy segura no fue como lo montaron los ensambladores de aquella época, que hacían unos trabajos finísimos, ¿no? Pues los han montado un poquito desafiando a la gravedad y realmente es curioso ver cómo se mantienen ahí al cabo de los años. Bueno, este órgano es uno de los más relevantes de Cantabria, de hecho es un órgano histórico declarado bien de interés cultural y además con la peculiaridad de que es de un organero alemán que viene a hacer un órgano a la Catedral de Burgos, otro al Hospital del Rey y a varios pueblos más de Burgos, y es reclamado por alguien de aquí de Novales, posiblemente un indiano, del que no conocemos todavía el nombre exacto, que le encarga hacer este órgano. Es un órgano mecánico de estética barroca, que es casi el único que queda en Cantabria de este estilo, y el problema es que desde hace más de 100 años está abandonado. Tuvo una historia peculiar por la contratación del organista, que en su momento era por oposición, y entonces su salario pues a veces llegó a ser casi la mitad de los gastos de la iglesia, con lo cual esto era muy problemático para su mantenimiento, y al final pues se abandonó y, como digo, hace ya más de 100 años que no se tocaba. Nosotros nos propusimos reconstruir el órgano, pues solamente encontramos 11 tubos de los más de 600 que tenía, y sin embargo después fueron apareciendo en trasteros, en almacenes, algunos otros tubos que hemos podido restaurar también, y hemos hecho unos 500 tubos nuevos que esperemos que suenen ya todos. La mayor parte del dinero ha salido de la Asociación para la Conservación de los Órganos de Cantabria. El gobierno regional nos dio 3.000 euros, ya que es un bien de interés cultural y tienen de alguna forma obligación de protegerlo.
y la mayor parte ha sido cuestión de los vecinos del pueblo, que hicimos una campaña consistente en la donación de 20 euros por tubo, de manera que en los tubos nuevos ponemos el nombre del vecino que ha donado esos 20 euros y estará puesto su tubo en el interior del órgano o en el exterior, en la fachada principal, que también tiene tubos, como veis. Y juegos, tiene 16 juegos, pero son partidos, es decir, que hay juegos de mano derecha y mano izquierda. Y algunos de los juegos también están mezclados con otros timbres para que sea más brillante. Es la constitución habitual del órgano barroco, que consiste en que los armónicos de los tonos principales tienen su propio juego. La docena, quincena, decisetena, decinovena, además de los habituales que son el flautado, la octava, el principal, trompeta, clarín, trompeta real, bajoncillo, etcétera, que son los habituales del órgano barroco. Y hay una escuela de aprendizaje de órgano para precisamente el que quiera pueda apuntarse y aprender pues, los rudimientos básicos para poder utilizarle y acompañar incluso el culto, que para eso es para lo que estamos trabajando, para que suene en la iglesia, en las ceremonias religiosas.